La biblioteca de almas, parte 6. Casi había anochecido cuando llegamos a la casa. Nem nos hizo entrar en el recibidor a toda prisa, donde nos esperaba Bentham ansioso. Ni siquiera se molestó en saludarnos. ¿Por qué habéis traído a estos torbos? Clavó los ojos en el carrito. ¿Dónde está la criatura? Está aquí. Saqué a los osesnos y me puse a retirar la ropa. Bentham lo miró desde cierta distancia. Las sábanas que había en la parte superior eran blancas, pero fueron manchándose de sangre a medida que iba escarbando, hasta acabar formando un capullo de color negro al final. Retiré la última y allí estaba, una cosa pequeña y arrugada, acurrucada en posición fetal. Resultaba difícil de creer que aquella criatura patética fuera la misma que me había hecho vivir tantas pesadillas. Bentham se acercó un poco más. «Dios mío», dijo al mirar las sábanas ensangrentadas. «¿Qué le han hecho?» «En realidad fui yo», respondí. «No tuve más remedio. Estaba a punto de tragarse la cabeza de Jacob», explicó Emma. «Pero no lo has matado, ¿verdad?», preguntó Bentham. «Muerto no nos sirve de nada». «Creo que no», dije, y entonces le pedí al hueco que abriera los ojos, cosa que hizo muy despacio. Seguía vivo, aunque débil. «Pero no sé cuánto tiempo va a durar. En ese caso, no hay un momento que perder», indicó Bentham. «Debemos llamar a mi sanadora ahora mismo y rezarle al cielo para que su arena haga efecto a los huecos». Encargó a Nin que fuera a buscar a la sanadora. Mientras la esperábamos, Bentham nos llevó a la cocina y nos ofreció galletas y fruta en conserva. Ya fuera por los nervios o por todas las cosas asquerosas que habíamos visto, ni Emma ni yo teníamos apetito. Le dimos algún bocado a la comida por educación mientras Bentham nos informaba de lo que había pasado en nuestra ausencia. Ya había llevado a cabo todos los preparativos necesarios para encender su máquina, según nos dijo, y todo estaba preparado. Lo único que faltaba por hacer era conectar al espíritu hueco. «¿Estás seguro de que va a funcionar?», le preguntó Emma. «Todo lo seguro que puedo estar sin haberlo probado antes», respondió. «¿Le hará daño?», quise saber yo, con un extraño sentimiento de protección hacia el hueco, aunque solo fuera por todas las molestias que me había tomado para rescatarlo. «Por supuesto que no», dijo Bentham, agitando la mano con gesto desdeñoso. Entonces llegó la sanadora, y al verla casi di un grito de sorpresa. No fue porque tuviera un aspecto inusual, que lo tenía, sino porque estaba convencido de haberla visto antes, aunque no sabía decir dónde, ni cómo me las había arreglado para olvidar un encuentro con una persona tan extraña. Las únicas partes visibles de su cuerpo eran su ojo y su mano izquierdos. El resto estaba oculto bajo kilómetros de tela, chales, pañuelos, un vestido y una falda acampanada con miriñaque. Parecía faltarle la mano derecha, y la otra la sostenía un muchacho de piel oscura y ojos grandes y brillantes. Vestía una alegre camisa de seda y un sombrero de ala ancha, y conducía a la sanadora como si fuera ciega o estuviera impedida de alguna otra manera. «Soy Reinaldo», dijo el muchacho con un marcado acento francés, «y esta es la Madre Arena. Yo hablo en su nombre». Ella se inclinó hacia Reinaldo y le susurró algo al oído. Reinaldo me miró y dijo: «La Madre Arena espera que ya estés mejor». Fue entonces cuando me di cuenta de dónde la había visto, en mis sueños, o en lo que creía que habían sido sueños, mientras me recuperaba del ataque. «Sí, mucho mejor», respondí desconcertado. Bentham se saltó las formalidades. «¿Puedes curar a uno de estos?», preguntó a la vez que conducía a Reinaldo y a la Madre Arena hasta el carrito de la lavandería. «Es un espíritu hueco, solo visible para nosotros donde lleva pintura. Puede curar a cualquier cosa a la que le lata el corazón», repuso Reinaldo. «Entonces, por favor, hazlo», le pidió Bentham. «Es muy importante que salvemos la vida de esta criatura». La Madre Arena dio órdenes a través de Reinaldo.
Nos dijeron que sacáramos a la bestia del carrito, así que Emma y Sharon me ayudaron a levantarlo y a dejarlo dentro del alto y profundo lavabo. Limpiamos sus heridas con agua del grifo procurando no llevarnos demasiada pintura por delante. A continuación, la Madre Arena examinó al espíritu hueco a la vez que Reinaldo me pedía que fuera identificando todas las partes que le dolían. Ahora bien, Marian, Bentham se dirigió a la Madre Arena por su nombre de pila. No hace falta que le cures hasta la última herida y magulladura. No necesitamos que la criatura esté en plena forma, solo queremos mantenerla con vida. ¿Entiendes? Sí, dijo Reinaldo con cierto desdén. Sabemos lo que hacemos. Bentham carraspeó y se dio la vuelta, dando a entender que estaba molesto. Ahora se dispone a hacer el polvo, anunció el muchacho. Echaos atrás y procurad no aspirar. Os quedaríais dormidos de inmediato. Nos apartamos. Reinaldo se cubrió la nariz y la boca con una mascarilla y desató el chal que envolvía lo que quedaba del brazo derecho de la Madre Arena. El muñón que había debajo solo medía algunos centímetros y acababa bastante antes de donde debería haber estado el codo. La curandera empezó a frotarse el muñón con la mano izquierda, con lo que fue soltando una arenilla blanca que flotó en el aire. Aguantando la respiración, Reinaldo peinó el aire con una mano y recogió la arena. Los demás nos quedamos observándolo fascinados y un tanto asqueados, hasta que juntó alrededor de 30 gramos de la sustancia, y el muñón de la Madre Arena se redujo en la misma cantidad. Reinaldo devolvió la arena a la mano de su ama. Esta se inclinó sobre el hueco y le sopló un poco a la cara, como recordaba que había hecho conmigo. El hueco inhaló y luego se retorció de golpe. Todos excepto la Madre Arena nos echamos atrás de un brinco. Quédate tumbado, tranquilo, le dije, pero no fue necesario. Se trataba de una reacción automática a la arena, explicó Reinaldo, por la que el cuerpo engranaba una marcha inferior. Mientras la Madre Arena espolvoreaba el tajo del cuello del hueco, Reinaldo nos contó que la sustancia podía curar heridas e inducir el sueño, según cuánto se usara. A medida que hablaba, se fue creando una espuma blanca alrededor del corte que empezó a brillar. La arena que utilizaba la madre era parte de su propio cuerpo, nos explicó Reinaldo, era ella misma, y por lo tanto existía en una cantidad limitada. Cada vez que curaba a alguien, se desgastaba un poco más. Espero que mi pregunta no parezca descortés, pero ¿por qué lo hace si le resulta doloroso?, inquirió Emma. La Madre Arena dejó de trabajar en el hueco durante un momento, se volvió para poder mirar a Emma con su ojo bueno y habló más alto que antes, con el leve murmullo de quien no tiene lengua. Reinaldo interpretó sus palabras. Lo hago, dijo, porque es la manera en la que he elegido servir. Pues, gracias, respondió Emma humildemente. La Madre Arena asintió y volvió a su tarea. La recuperación del hueco no iba a ser instantánea. Estaba muy sedado y solo se despertaría después de que sanaran sus peores heridas, un proceso que probablemente llevaría toda la noche. Dado que el hueco debía estar despierto cuando Bentham lo conectara a su máquina, la segunda fase de nuestro plan de rescate tendría que esperar varias horas. Hasta entonces, la mayoría nos quedamos confinados en la cocina. Reinaldo y la curandera, que tenían que volver a aplicar la arena cada cierto tiempo, y Emma y yo, porque no nos sentíamos cómodos dejando al hueco solo, a pesar de que se encontrara profundamente dormido. Era responsabilidad mía, como una mascota sin amansar de quien la hubiera llevado a su casa. Emma también permaneció cerca, ya que de alguna manera yo era responsabilidad suya, y ella mía, y si me quedaba dormido me hacía cosquillas hasta que despertaba, o me contaba historias sobre los buenos tiempos en casa de Miss Peregrine. Bentham aparecía de vez en cuando, pero sobre todo se dedicaba a realizar expediciones de seguridad por la casa junto con Sharon y Nim, con la paranoia de que la infantería de su hermano pudiera atacar en cualquier momento.
A medida que avanzaba la noche, Emma y yo hablamos de lo que nos depararía el día siguiente. Suponiendo que Bentham pudiese lograr que su máquina volviera a ponerse en marcha, era posible que en cuestión de horas nos encontráramos dentro de la fortaleza de los Whites. Era posible que viésemos de nuevo a nuestros amigos, y a Miss Peregrine. Si somos muy sigilosos, y si tenemos mucha suerte, dijo Emma. Y sí, entonces dudó. Estábamos sentados el uno al lado del otro en un largo banco de madera contra una pared, y se revolvía tanto que no podía verle la cara. ¿Qué? Le pregunté. Ella me devolvió la mirada con el rostro transido de dolor. Si es que siguen vivos. Seguro que sí. No, estoy cansada de fingir. A estas alturas los Whites pueden haber cosechado sus almas para elaborar la ambrosía. O haberse dado cuenta de que las imbrines no les sirven de nada y haber decidido torturarlas, o extraer sus almas, o hacerlas servir de ejemplo para quien intente escapar. Para allá, repuse, no ha pasado tanto tiempo. Cuando volvamos allí habrán pasado por lo menos 48 horas. Y pueden suceder muchas cosas horrendas en 2 días. No tienes por qué imaginártelas todas. Pareces Horace, siempre dando por hecho el peor de los casos. No tiene sentido atormentarse hasta que sepamos con seguridad qué es lo que ha pasado. Claro que sí, insistió ella. Tenemos un motivo muy válido para atormentarnos. Si nos ponemos en lo peor y algo de ello termina siendo cierto, estaremos un poco más preparados para afrontarlo. Creo que jamás podría prepararme para esa clase de cosas. Apoyó la cabeza entre las manos y exhaló un débil suspiro. Tenía demasiado en lo que pensar. Quise decirle que la quería. Pensé que quizá nos ayudaría a aferrarnos a algo de lo que estábamos seguros, en lugar de a todo lo que no sabíamos. Pero no nos habíamos dicho esas palabras muchas veces, y ahora no me sentía capaz de pronunciarlas ante 2 perfectos extraños. Cuando más pensaba en mi amor por Emma, más débil y enfermo me sentía, precisamente porque nuestro futuro era incierto. Necesitaba imaginarme un porvenir propio con Emma, pero resultaba imposible planear incluso el día siguiente. No saber lo que iba a depararnos el mañana era un sufrimiento para mí. Soy cauto por naturaleza, un planificador, alguien al que le gusta saber qué le aguarda a la vuelta de la esquina, y tras la esquina siguiente, por lo que aquella experiencia, desde que me había atrevido a entrar en las ruinas del hogar de Miss Peregrine hasta ese momento, había sido una larga caída libre al vacío. Para sobrevivir había tenido que convertirme en alguien nuevo, alguien flexible, de paso decidido y valiente. Una persona de quien mi abuelo se habría sentido orgulloso. Sin embargo, mi transformación no había sido total. Ese nuevo Jacob estaba injertado encima del antiguo, y aún había momentos, muchos, de terror abyecto y de desear no haber oído hablar nunca de la dichosa Miss Peregrine, además de necesitar con urgencia que el mundo dejara de girar para poder agarrarme a algo durante unos minutos. Me pregunté con desazón cuál era el Jacob que amaba a Emma. ¿Se trataba del nuevo, el que estaba preparado para todo, o del viejo, que solo necesitaba algo a lo que agarrarse? Decidí que ya no quería seguir pensando en eso, con el modo de enfrentarse a las cosas claramente acorde al antiguo Jacob, y en su lugar me centré en la distracción que tenía más a mano, el hueco, y qué sucedería cuando despertara. Parecía que iba a tener que renunciar a él. Ojalá pudiera llevarme a mi hueco con nosotros, dije. Con él sería muy fácil machacar a quien se interpusiera en nuestro camino. Pero supongo que tendrá que quedarse aquí para que la máquina funcione. Así que ahora es tuyo. Emma enarcó una ceja. No te impliques demasiado con él. Recuerda que si le dieras la más mínima oportunidad, te comería vivo. Lo sé, respondí con un suspiro. Y tal vez no le resultara tan fácil machacarlos a todos. Estoy segura de que los Whites saben cómo manejar a los huecos. Después de todo, ellos mismos fueron huecos.
Es un don único el que tienes, declaró Reinaldo, dirigiéndose a nosotros por primera vez en más de una hora. Se había tomado un descanso en su tarea de vigilar la herida del hueco para rebuscar entre los armarios de Bentham algo de comida, y ahora la madre Arena y él compartían una cuña de queso azul sentados ante una mesita. Pero también es un don extraño, dije. Había pensado en lo raro que era durante un tiempo, pero no había sido capaz de expresarlo en voz alta hasta ese momento. Si este fuera un mundo ideal, los huecos no existirían. Y si no existieran, no podría ver nada con mi don especial, y nadie entendería el extraño idioma que conozco. Ni siquiera sabría que tengo una habilidad especial. Entonces es una suerte que estés aquí ahora, expuso Emma. Sí, pero, ¿no os parece casi demasiada casualidad? Podría haber nacido en cualquier época, igual que mi abuelo. Los huecos solo llevan en el mundo desde el siglo pasado, y resulta que ambos hemos nacido en este momento, justo cuando se nos necesita. ¿Por qué? Supongo que estaba escrito, dijo Emma. O puede que siempre haya habido gente que podía hacer lo mismo que tú, solo que nunca lo supieron. Puede que mucha gente haya pasado por la vida sin ser consciente de que era peculiar. La madre Arena se inclinó hacia Reinaldo y le habló en susurros. Dice que no es ni una cosa ni la otra, transmitió Reinaldo. Es posible que tu auténtico don no sea manipular a los espíritus huecos, sino que esa sea solo su aplicación más evidente. ¿A qué te refieres? Pregunté. ¿Qué otra cosa podría ser? La madre Arena volvió a susurrar. Es más sencillo, dijo Reinaldo. Igual que un magnífico chelista no nació con una única aptitud para ese instrumento en particular, sino para la música en general, tú no naciste solo para manipular huecos. Ni tú, miró a Emma, para hacer fuego. Ella frunció el ceño. Tengo más de 100 años. Creo que ya conozco mi propia habilidad peculiar, y desde luego no puedo manipular el agua, el aire ni la tierra. Y lo he intentado. Eso no significa que no puedas hacerlo, repuso Reinaldo. Al comienzo de nuestras vidas reconocemos ciertos talentos en nosotros mismos y nos concentramos en ellos en exclusión de los demás. No es que no sea posible nada más, sino que no se ha cultivado. Es una teoría interesante, dije. La cuestión es que tu talento para la manipulación de los espíritus huecos no es un acontecimiento tan azaroso e improbable. Tu don se desarrolló en esa dirección porque era lo necesario. Si eso es cierto, ¿por qué los demás no podemos controlar a los huecos? Dijo Emma. A todos los peculiares les vendría bien contar con un poco del don que tiene Jacob, porque es el único que ha sido capaz de desarrollar su talento básico de esa manera. En los tiempos anteriores a los huecos, las aptitudes de los peculiares con almas afines a la suya se manifestarían de otras formas. Se dice que el personal de la Biblioteca de las Almas estaba compuesto de gente que podía leer las almas peculiares como si fueran libros. Si esos bibliotecarios vivieran hoy en día, tal vez serían como él. ¿Por qué dices eso? Quise saber. ¿Qué relación hay entre ver a los huecos y leer las almas? Reinaldo departió con la madre Arena. Pareces ser un lector de almas, respondió. A pesar de todo, viste algo bueno en Bentham. Decidiste perdonarlo. ¿Perdonarlo? ¿Por qué? La madre Arena supo que había hablado demasiado, pero ya era tarde para echarse atrás. Le susurró algo más a Reinaldo. Por lo que le hizo a tu abuelo, dijo. Me volví hacia Emma, pero parecía tan confundida como yo. ¿Y qué es lo que le hizo a mi abuelo? Yo se lo contaré, repuso una voz desde el umbral, tras lo que entró el mismo Bentham renqueando. Es mi deshonra, y debería ser yo quien la confiese. Pasó ante el lavabo arrastrando los pies, apartó una silla de la mesa y se sentó delante de nosotros. Durante la guerra, tu abuelo estaba muy bien considerado por su facilidad especial con los huecos. Yo trabajaba en un proyecto secreto con unos tecnólogos,
y pensamos que seríamos capaces de reproducir su habilidad y otorgársela a otros peculiares. Inocularlos contra los huecos, como una vacuna. Si todos pudiésemos verlos y sentirlos, dejarían de representar una amenaza, y la guerra contra su especie duraría poco tiempo. Tu abuelo hizo muchos sacrificios nobles, pero ninguno fue tan grande como este. Accedió a participar. Emma tenía el rostro tenso mientras escuchaba. Supe que no tenía ni idea de aquello. Solo tomamos una pequeña cantidad, dijo Bentham. Una parte de su segunda alma. Pensamos que podría pasar sin ella, o que se regeneraría, como cuando alguien dona sangre. Le quitasteis el alma, dijo Emma con voz temblorosa. Bentham separó el pulgar del índice 1 centímetro. Solo un poco. La dividimos y se la administramos a varios sujetos de prueba. Aunque produjo el resultado deseado, no duró mucho, y la exposición repetida comenzó a despojarlos de sus habilidades innatas. Fue un fracaso. ¿Y qué le pasó a Abe? El tono de Emma resumaba la malicia que solía reservar para aquellos que le hacían daño a la gente a la que quería. ¿Qué es lo que le hicisteis? Quedó debilitado, y su talento, diluido, repuso Bentham. Antes del procedimiento, era muy similar al joven Jacob. Su capacidad para controlar a los huecos constituyó un factor decisivo en nuestra guerra contra los Whites. No obstante, tras el procedimiento, descubrió que ya no era capaz de controlarlos, y su segunda vista se volvió borrosa. Me contaron que poco después abandonó el mundo peculiar del todo. Le preocupaba ser un peligro para sus iguales en lugar de una ayuda. Sintió que ya no podía seguir protegiéndolos. Miré a Emma. Tenía la vista clavada en el suelo, el rostro impenetrable. Uno no se debe arrepentir de un experimento fallido, dijo Bentham. Así es como se consiguen los avances científicos. Pero lo que pasó con tu abuelo es uno de los mayores pesares de mi vida. Así que ese fue el motivo de que se marchara. Emma levantó la cabeza. Por eso se fue a América. Se volvió hacia mí. No parecía enfadada, sino que mostraba una expresión de alivio incipiente. Se sentía avergonzado. Él mismo me lo dijo en una carta, pero nunca entendí por qué. Se sentía avergonzado y poco peculiar. Le arrebataron su talento, dije. Ya tenía la respuesta a otra pregunta. ¿Cómo había derrotado un espíritu hueco a mi abuelo en su propio territorio? No es que estuviera senil ni particularmente frágil, sino que sus defensas contra los huecos casi habían desaparecido desde hacía mucho tiempo. No es de eso de lo que deberías arrepentirte. Sharon se plantó en el umbral con los brazos cruzados. Un solo hombre no iba a ganar esa guerra. La auténtica desgracia es lo que hicieron los Whites con tu tecnología. Fuiste tú quien creó el precursor de la ambrosía. He tratado de pagar mi deuda, dijo Bentham. ¿Acaso no te he ayudado? ¿Y a ti también? Miró a Sharon y luego a la madre arena. Por lo visto, había sido adicta a la ambro igual que Sharon. He pasado los últimos años de mi vida deseando poder disculparme, declaró volviéndose hacia mí, compensar a tu abuelo. Por eso lo llevo buscando desde hace décadas. Esperaba que algún día volviera a visitarme y hallar la manera de restaurar su talento. Emma dejó escapar una risa amarga. Después de todo lo que le hizo, ¿esperaba que volviese a por más? No lo consideraba probable, pero esperaba que así fuera. Afortunadamente, la redención se presenta de muchas formas. En este caso, bajo el aspecto de un nieto. No estoy aquí para redimirlo, respondí. Sea como sea, estoy a tu disposición. Si hay algo que yo pueda hacer, solo tienes que pedirlo. Solo quiero que nos ayude a recuperar a nuestros amigos y a su hermana. Con mucho gusto, dijo, al parecer aliviado de que no le hubiera exigido más ni me hubiera puesto de pie para gritarle en la cara. Y podía haberlo hecho. La cabeza me daba vueltas y aún no había decidido del todo cómo reaccionar. Bien, prosiguió, en cuanto a nuestro modo de proceder a partir de ahora.
¿Nos disculpáis un momento?, solicitó Emma, a Jacob y a mí a solas. Salimos al vestíbulo para hablar, lejos del hueco, pero no demasiado. Hagamos una lista de todas las cosas horribles de las que es responsable ese hombre, me dijo Emma. De acuerdo, asentí. Primero, creó a los huecos. Aunque fue sin querer, pero lo hizo. Y la ambrosía también es cosa suya, y le arrebató su poder a Abe, o casi todo. Sin querer, estuve a punto de decir otra vez. Sin embargo, las intenciones de Bentham no eran la cuestión. Sabía a lo que se refería Emma. Después de todas aquellas revelaciones, ya no estaba tan seguro de confiar nuestros destinos y los de nuestros amigos a Bentham, ni a sus planes. Tal vez pretendiera ayudarnos, pero tenía un historial de espanto. ¿Podemos confiar en él?, preguntó Emma. ¿Acaso tenemos elección? No te he preguntado eso. Lo pensé un momento. Creo que sí, respondí. Lo único que espero es que ya haya agotado toda su mala suerte. Venid rápido, se está despertando. Los gritos reverberaron desde la cocina. Emma y yo entramos corriendo y nos los encontramos a todos encogidos en una esquina, aterrorizados ante el espíritu hueco que se tambaleaba en un esfuerzo por incorporarse, pero que solo había conseguido inclinarse sobre el borde del lavabo. Yo era el único que podía ver su boca abierta, con las lenguas colgando sin fuerza sobre el suelo. Cierra la boca, dije en hueco. Volvió a introducirlas entre las mandíbulas con un ruido como si sorbiera espaguetis. Levántate, el hueco fue incapaz, así que lo cogí de los hombros y lo ayudé a sentarse. Aún así, se recuperaba con sorprendente rapidez, y tras unos minutos había recobrado la capacidad motriz lo suficiente para bajar del lavabo y ponerse de pie. La cojera había desaparecido. Lo único que quedaba de su corte en el cuello era una tenue línea blanca, no muy distinta de las que iban borrándose con celeridad de mi cara. Mientras recapacitaba sobre ello, Bentham no pudo evitar mostrar su irritación ante el hecho de que la madre arena hubiera sanado al hueco con tanta meticulosidad. ¿Acaso puedo evitar que mi arena sea tan potente?, dijo la madre arena por medio de Reinaldo. Después se retiraron a la cama, exhaustos. Emma y yo también estábamos cansados. Estaba a punto de amanecer y no habíamos dormido. Pero nuestros progresos resultaban emocionantes, y la esperanza nos había infundido nuevas fuerzas. Bentham se volvió hacia nosotros con un brillo en la mirada. Ha llegado el momento de la verdad, amigos míos. ¿Vamos a comprobar si podemos despertar a la ancianita? Con eso se refería a su máquina, y no hacía falta preguntarlo. No perdamos ni un segundo más, dijo Emma. Bentham llamó a su oso y yo convoqué a mi espíritu hueco. Pete apareció por la puerta, levantó a su amo en brazos y ambos nos guiaron a través de la casa. Si alguien nos hubiera visto, se habría encontrado ante una extraña estampa. Sharon con su ondeante capa negra, Emma sofocando bostezos con una mano que empezaba a humear, y servidor susurrándole a mi hueco embadurnado de pintura, quien incluso en plena forma arrastraba los pies al andar, como si sus huesos no acabaran de encajar en su cuerpo. Recorrimos los pasillos y bajamos las escaleras hasta llegar a las entrañas del edificio. Salas abarrotadas de maquinaria rechinante, cada una más pequeña que la anterior, hasta que al final nos detuvimos ante una puerta que el oso no podía cruzar. Pete dejó a su amo en el suelo. Aquí está, anunció Bentham radiante de orgullo paternal. El núcleo de mi Pambucliticón. Abrió la puerta y Pete se quedó fuera esperando mientras los demás lo seguimos al interior. Una temible máquina hecha de hierro y acero dominaba la pequeña sala. Sus entrañas se extendían de pared a pared, una colección de volantes y pistones relucientes de aceite que hacía que te diera vueltas la cabeza. Tenía el aspecto de producir ruido infernal, pero de momento permanecía inmóvil y en silencio. Había un hombre cubierto de grasa situado entre dos engranajes gigantes, apretando algo con una llave inglesa.
Este es mi ayudante, Kim, nos presentó Bentham. Lo reconocí. Era el hombre que nos había perseguido desde la habitación Siberia. Yo soy Jacob, dije. Ayer te vimos en la nieve. ¿Qué estabas haciendo allí?, le preguntó Emma. Estar a punto de morir de hipotermia, respondió con amargura, y siguió girando la llave inglesa. Kim me ha ayudado a buscar una manera de entrar en el pambucliticón de mi hermano, explicó Bentham. Si hay una puerta así en la habitación Siberia, lo más probable es que esté al fondo de una grieta profunda. Estoy seguro de que él agradecerá que tu hueco consiga activar alguna de las otras habitaciones, donde sin duda habrá puertas a lugares más accesibles. Kim nos miró de arriba abajo y emitió un gruñido de escepticismo. Me pregunté cuántos años habría pasado luchando contra la congelación y peinando las grietas. Bentham fue directo al grano y empezó a darle órdenes entrecortadas a su ayudante, quien giró unos cuantos diales y tiró de una larga palanca. Los mecanismos de la máquina produjeron un siseo y un chisporroteo, tras lo que se desplazaron un tramo. «Traed a la criatura», dijo Bentham con voz grave. Llamé al hueco, que estaba esperando fuera. Entró por la puerta arrastrando los pies y emitió un gruñido bajo y áspero, como si supiera que estaba a punto de pasarle algo malo. Al ayudante se le escapó la llave inglesa de las manos, pero la recogió enseguida. «Esta es la cámara de la batería», dijo Bentham a la vez que dirigía nuestra atención hacia una caja grande que había en una esquina. «Debes guiar a la criatura hasta dentro, donde quedará inmovilizada». La cámara se parecía a una cabina telefónica sin ventanas hecha de hierro fundido. De la parte superior surgía un amasijo de cables que conectaban con unas tuberías que recorrían el techo. Bentham aferró la pesada manilla de la puerta y la abrió con un desagradable chirrido. Eché un vistazo dentro. Las paredes eran de un pulido metal de color gris con pequeños orificios perforados, como el interior de un horno. De la parte trasera colgaba una colección de gruesas correas de cuero. ¿Va a hacerle daño?, pregunté. Me sorprendí a mí mismo por el interés, y a Bentham también. ¿Acaso importa?, replicó. Preferiría que no se lo hiciera, si se puede elegir. No se puede, dijo, pero no sentirá ningún dolor. La cámara se llena de un gas somnífero y anestésico antes de que pase nada más. ¿Y luego qué?, quise saber. Él sonrió y me dio una palmadita en el brazo. Es algo muy técnico. Baste decir que tu criatura saldrá viva de la cámara, más o menos en el mismo estado en el que entró. Ahora, si eres tan amable de hacerlo pasar. No estaba seguro de si podía creerlo, ni de por qué me importaba. Los huecos habían convertido nuestras vidas en un infierno y parecían tan carentes de sentimientos que el hecho de infligirles dolor debería haber sido un placer. Pero no lo era. Yo no quería matar al hueco más de lo que quería acabar con cualquier animal desconocido. Durante el tiempo en que había conducido a esa extraña criatura por el morro, había profundizado en ella lo suficiente para comprender que había algo más que un vacío en su interior. Había una chispa diminuta, una pequeña brizna de alma al fondo de un pozo profundo. No estaba del todo hueco. «Ven», le dije, y el hueco, que había estado acechando tímidamente desde la esquina, caminó rodeando a Bentham hasta situarse delante de la cabina. Dentro, percibí sus dudas. Ahora estaba sano y en plena forma, y yo ya sabía lo que sería capaz de hacer si mi dominio sobre él flaqueaba aunque solo fuera un instante. Sin embargo, yo era más fuerte que él, y enfrentar su voluntad con la mía no habría supuesto ningún desafío para mí. El hueco había dudado, pensé, porque yo lo había hecho. Lo siento, me disculpé. El hueco no se movió, no entendía las disculpas. Pero yo necesitaba decirlo. «Dentro», repetí, y esta vez obedeció y se introdujo en la cámara. Como nadie más quería tocarlo, a partir de entonces Bentham fue diciéndome lo que tenía que hacer.
Coloqué al hueco contra la pared siguiendo sus instrucciones y até con fuerza las correas sobre sus brazos, piernas y pecho. Era evidente que habían sido diseñadas para inmovilizar a un ser humano, lo cual planteaba inquietantes preguntas cuyas respuestas no deseaba conocer en ese momento. Lo único que importaba era seguir adelante con el plan. Salí de la cabina sintiéndome sofocado y atemorizado tras los pocos segundos que había pasado dentro. «Cierra la puerta», dijo Bentham. Cuando vacilé por un instante, el ayudante se puso en movimiento para hacerlo él, pero le corté el paso. «Es mi hueco, yo me encargo». Planté los pies sobre el suelo, agarré la manilla y, aunque intenté evitarlo, miré al hueco a la cara. Tenía los enormes ojos negros muy abiertos y con expresión de pánico, totalmente desproporcionados en relación con su cuerpo, pequeño y arrugado como un racimo de higos. Aún seguía siendo una criatura repugnante, y siempre lo sería, pero tenía un aspecto tan patético que me sentí fatal de manera inexplicable, como si fuera a sacrificar a un perro que no entendía por qué lo castigaban. Todos los espíritus huecos deben morir, me dije a mí mismo. Sabía que tenía razón, pero eso no me hizo sentir mejor. Empujé la puerta, que se cerró con un bramido. El ayudante de Bentham enganchó un cerrojo enorme a las manillas y volvió a los mandos para ponerse a toquetear diales. «Has hecho bien», me susurró Emma al oído. Los mecanismos empezaron a girar, los pistones a bombear. La máquina zumbó con un ritmo que sacudió toda la sala. Bentham dio una palmada y sonrió de oreja a oreja, como un niño con zapatos nuevos. Entonces, del interior de la cámara surgió un aullido como nunca había oído jamás. Dijo que no le haría daño. Le grité a Bentham. Él se volvió a gritarle a su ayudante. «El gas, te has olvidado de la anestesia». El ayudante se apresuró a tirar de otra palanca. Se oyó un perceptible siseo de aire comprimido. Una voluta de humo blanco ascendió desde una grieta en la puerta de la cámara. Los gritos del hueco fueron apagándose poco a poco. «Ya está», dijo Bentham. «Ya no siente nada». Por un momento deseé que fuera Bentham quien estuviera dentro de la cámara en lugar de mi hueco. Otras piezas de la máquina cobraron vida de pronto. Se oyó el chapoteo del agua a través de las tuberías que había encima de nuestras cabezas. Varias válvulas pequeñas repicaban como campanas cerca del techo. Un fluido negro empezó a gotear por las entrañas de la máquina. No era aceite, sino algo más oscuro aún y más penetrante. El fluido que resumaba el hueco casi todo el tiempo, que emanaba de sus ojos y goteaba de sus dientes. Su sangre. Ya había visto suficiente, así que salí de la sala sintiendo náuseas. Emma me siguió. «¿Estás bien?». No podía esperar que ella entendiera mi reacción. Apenas la entendía yo mismo. «Estaré bien», dije. «Es lo que hay que hacer. Es lo único que podemos hacer», respondió. «Estamos tan cerca». Bentham salió renqueando de la sala. «Arriba, PT», dijo, y se ofreció al oso, que lo esperaba con los brazos abiertos. «¿Está funcionando?», preguntó Emma. «Ahora lo averiguaremos», repuso Bentham. Con mi hueco atado, sedado y encerrado en una cámara de hierro, ya entrañaba poco peligro dejarlo solo, pero aún así me quedé cerca de la puerta. «Duerme», le dije. «Duerme y no despiertes hasta que esto haya acabado». Seguí a los otros a través de las salas de maquinaria y durante varios tramos de escaleras hacia arriba. Llegamos al largo pasillo enmoquetado lleno de habitaciones de exóticos nombres. Las paredes bullían de energía. La casa parecía haber cobrado vida. PT depositó a su amo sobre la moqueta. «El momento de la verdad», exclamó Bentham. Entonces caminó hasta la puerta más cercana y la abrió de golpe. Una brisa húmeda recorrió el pasillo. Me acerqué para mirar dentro. Lo que vi me produjo escalofríos. Como la habitación Siberia, era un portal a otro tiempo y otro espacio. El sencillo mobiliario del dormitorio, cama, armario, mesita,
estaba cubierto de arena. La pared lateral había desaparecido. Más allá se extendía una playa curvada rodeada de palmeras. Esto es Rarotonga en 1752, declaró Bentham con orgullo. Hola, Sammy, ¿cuánto tiempo? No muy lejos había un hombre menudo que limpiaba pescado en cuclillas sobre la arena. Nos miró con cierta sorpresa y levantó el pez para saludarnos. Sí, mucho tiempo, coincidió. Esto es bueno, ¿verdad? Le dijo Emma a Bentham. ¿Era esto lo que quería? Lo que quería, con lo que he estado soñando. Bentham se echó a reír mientras se lanzaba a abrir otra puerta. Dentro había un cañón muy abierto lleno de árboles, sobre el que colgaba un estrecho puente. La Columbia Británica, 1929, canturreó. Después avanzó por el pasillo haciendo cabriolas hasta abrir una tercera puerta. Para entonces teníamos que seguirlo corriendo, dentro de la que pude ver grandes y pesadas columnas de piedra, las ruinas polvorientas de una antigua ciudad. Palmira, exclamó a la vez que daba una palmada contra la pared. ¡Hurra! Ese maldito chisme funciona. Bentham apenas podía contener su alegría. Mi querido Pambucliticón, gritó extendiendo los brazos. ¿Cómo te había echado de menos? Enhorabuena, dijo Sharon. Me alegro de haber podido estar aquí para presenciarlo. El entusiasmo de Bentham era contagioso. Su máquina era algo asombroso. Todo un universo contenido en un solo pasillo. Al mirar a través de él, pude vislumbrar atisbos de otros mundos que se asomaban al nuestro. El ulular del viento tras una puerta, granos de arena que se introducían en el pasillo por debajo de otra. En cualquier otro momento, en otras circunstancias, habría echado a correr para abrirlas todas de par en par. Pero entonces solo me interesaba una. ¿Cuál de ellas conduce a la fortaleza de los Whites? Pregunté. Sí, al grano, dijo Bentham, conteniéndose. Disculpad que me haya dejado llevar. He dedicado toda mi vida a esta máquina y me alegra volver a verla en marcha. Se apoyó contra la pared, agotado de repente. Infiltraros en la fortaleza será cosa fácil. Tras esas puertas hay al menos media docena de encrucijadas que se conectan. La pregunta es ¿qué vais a hacer cuando lleguéis allí? Eso depende, respondió Emma. ¿Con qué nos encontraremos una vez dentro? Llevo mucho tiempo sin ir allí, dijo Bentham, por lo que mis conocimientos estarán muy anticuados. El Pambucliticón de mi hermano no se parece al mío. Está dispuesto en vertical, dentro de una alta torre. Los prisioneros se encuentran en otro sitio. Estarán en celdas separadas bajo una fuerte vigilancia. Los guardias serán nuestro mayor problema, Opeiné. Es posible que pueda echaros una mano con ellos, se ofreció Sharon. ¿Vas a venir con nosotros? Le preguntó Emma. Desde luego que no, repuso él, pero me gustaría aportar mi granito de arena con un riesgo mínimo para mí, claro. Crearé una distracción ante las murallas de la fortaleza que atraerá la atención de los guardias. Eso os permitirá entrar en ella sin ser descubiertos. ¿Qué clase de distracción? Quise saber. De las que menos les gustan a los Whites, una civil. Haré que esos haraganes de Smoking Street arrojen cosas desagradables y envueltas en llamas contra las murallas hasta que todos los guardias vengan a por nosotros. ¿Y por qué iban a ayudarte? Cuestionó Emma. Porque tengo un montón de esto. Se llevó la mano a la capa y extrajo la ampolla de ambro que había cogido de Emma. Son capaces de hacer cualquier cosa si les prometes lo suficiente. Aparta eso de mi vista, hombre. Lo regañó Bentham. Ya sabes que está prohibido entrar con esa porquería en esta casa. Sharon se disculpó y volvió a esconderse la ampolla en la capa. Bentham consultó su reloj de bolsillo. Ya son más de las 4:30 de la madrugada. Sharon, supongo que tus alborotadores estarán durmiendo. ¿Podrías tenerlos listos y dispuestos para las 6? Sin ninguna duda, repuso este. Entonces encárgate de ello. Será un placer.
y, con un movimiento de su capa, Sharon se dio media vuelta y se alejó raudo pasillo abajo. Eso os deja 1 hora y media para prepararos, anunció Bentham, aunque por el momento no estaba claro a qué preparativos se refería. Todo lo que tengo está a vuestra disposición. Piensa, me dijo Emma, ¿qué podría resultar útil en un ataque sorpresa? ¿Tiene alguna pistola? Pregunté. Bentham negó con la cabeza. PT es toda la protección que necesito. ¿Explosivos? Sugirió Emma. Me temo que no. Supongo que no tendrá una gallina Armagedón, dije medio en broma. Una disecada, entre mi colección. Me imaginé lanzándole una gallina disecada a un White con pistolas y no supe si reír o llorar. Tal vez me equivoque, comentó Bentham. ¿Pero para qué necesitáis armas y explosivos si puedes controlar a los huecos? Habrá muchos dentro de la fortaleza. Si los domas a todos, habrás ganado la batalla. No es tan sencillo, dije, cansado de repetirlo. Se tarda mucho tiempo en controlar a uno solo. Sentí ganas de decir, mi abuelo podría haberlo hecho. Antes de que usted acabará con él. Bueno, eso es cosa tuya, dijo Bentham, dándose cuenta de que me había molestado. De una manera o de otra, la prioridad principal deben ser las imbrines. Traed primero a todas las que podáis, empezando por mi hermana. Son las presas más codiciadas por los Whites, el premio gordo, y quienes corren un mayor peligro. Estoy de acuerdo, convino Emma. Primero las imbrines, y luego nuestros amigos. ¿Y después qué? Dije. Cuando sepan que estamos liberando a nuestros peculiares, vendrán a por nosotros. ¿A dónde iremos entonces? Era como robar un banco. Conseguir el dinero solo era la mitad del trabajo. Después había que emprender la huida. Podéis ir donde queráis. Bentham señaló el pasillo con el brazo. Escoged cualquier puerta, cualquier bucle. Solo en este pasillo tenéis 87 vías de escape posibles. Tiene razón, afirmó Emma. ¿Cómo iban a encontrarnos? Estoy seguro de que se las apañarían, juzgué. Eso solo los retrasará. Bentham levantó un dedo para detenerme. Por ese motivo voy a engañarlos para que crean que nos hemos escondido en la habitación Siberia. PT cuenta con una familia numerosa allí, que estará esperando junto a la puerta, preparados y hambrientos. ¿Y si los osos no pueden acabar con ellos? Dijo Emma. Entonces supongo que tendremos que hacerlo nosotros, respondió Bentham. Y Bob es tu tío, replicó Emma con una expresión británica que habría resultado incomprensible de no ser por su sarcástico tono de voz. Traducción. Tu actitud despreocupada me parece una locura. Bentham hablaba como si todo aquello no fuera más complicado que dar un paseo en bici. Asaltar la fortaleza, rescatar a todo el mundo, esconderse, acabar con los malos y Bob es tu tío. Lo cual era de locos, claro. ¿Es consciente de que solo somos 2 personas? Le pregunté. 2 muchachos. Sí, exacto, asintió Bentham con expresión de sabiduría. Esa es vuestra ventaja. Si los Whites esperan algún tipo de resistencia, es un ejército a sus puertas, no a un par de muchachos escondidos entre sus filas. Su optimismo empezaba a calar en mí. Tal vez tuviéramos alguna posibilidad, pensé. Hola, ¿qué tal? Nos dimos la vuelta para ver a Nim correteando por el pasillo sin resuello. Un pájaro para el señorito Jacob, exclamó. Un pájaro mensajero, para el señorito Jacob, acaba de aterrizar, y está esperando abajo. Cuando nos alcanzó, se dobló por la mitad y tuvo un ataque de tos. ¿Cómo voy a tener un mensaje? Dije. ¿Quién podría saber que estoy aquí? Más vale que lo averigüemos, repuso Bentham. Nem, ve tú delante. Nim se cayó al suelo hecho un gurruño. Ay, señor, suspiró Bentham. Vamos a buscarte un instructor de calistenia, Nem. PT, haz el favor de cargar con el pobre hombre. El mensajero esperaba en el recibidor de la planta baja. Era un gran loro verde.
Había entrado volando por una ventana abierta unos minutos antes y se había puesto a graznar mi nombre, hasta que Nim lo atrapó y lo metió en una jaula. Aún seguía graznando mi nombre. Jacob, Jacob. Su voz sonaba como una bisagra oxidada. No hablará con nadie salvo contigo, explicó Nim mientras corría hacia la jaula. Aquí lo tienes, pájaro tonto. Dale el mensaje. Hola, Jacob, dijo el loro. Es Miss Peregrine quien te habla. ¿Qué? Exclamé sorprendido. ¿Ahora es un loro? No, respondió Emma. Se trata de un mensaje de parte de Miss Peregrine. Adelante, loro. ¿Qué es lo que ha dicho? Estoy sana y salva en la torre de mi hermano, narró el loro con una voz que sonaba extrañamente humana. También están aquí Millard, Olive, Horace, Bruntley, Enoch y el resto. Emma y yo intercambiamos una mirada. Bruntley, el pájaro continuó como un contestador viviente. El perro de Miss Wren me dijo dónde podría encontraros a ti y a Miss Bloom. Quiero disuadiros de que llevéis a cabo ningún intento de rescate. No corremos ningún peligro aquí, y no hay ninguna necesidad de que arriesguéis vuestras vidas con maniobras absurdas. Por el contrario, mi hermano os hace la siguiente oferta. Entregaos a sus guardias en el puente de Smoking Street y nadie os hará daño. Os insto a que accedáis, es vuestra única opción. Estaremos juntos bajo la protección y el cuidado de mi hermano y formaremos parte de un nuevo mundo peculiar. El loro emitió un silbido para indicar que el mensaje había acabado. Emma negaba con la cabeza. No sonaba como si fuera Miss Peregrine, a menos que le hayan lavado el cerebro. Y nunca llama a los niños solo por su nombre o apellido, señalé yo. Habría dicho Miss Bruntley. ¿No creéis que el mensaje sea auténtico? Preguntó Bentham. No sé qué era eso, replicó Emma. Bentham se inclinó sobre la jaula. Autentificación, dijo. El pájaro no respondió. Bentham repitió su orden, receloso, y acercó la oreja al loro. Luego se incorporó de repente. ¡Ay, no! Entonces lo oí yo también. Un tic-tac. Una bomba, chilló Emma. Pete lanzó la jaula a un rincón, nos envolvió en un abrazo protector y nos colocó de espaldas al pájaro. Se produjo un fogonazo cegador y un estallido ensordecedor, pero no sentí dolor alguno. El oso se había llevado la mayor parte de la explosión. Aparte de una oleada de presión que me taponó los oídos y reventó la mitad del sombrero de Bentham, seguida de una sensación de calor abrasador aunque breve, nos habíamos salvado. Llovían copos de pintura y plumas de loro mientras salíamos dando tumbos de la habitación. Todos estábamos ilesos menos el oso, que se desmoronó sobre sus 4 patas y nos mostró su espalda con un gemido tembloroso. Tenía la piel de color negro y desprovista de pelaje, y cuando Bentham lo vio gritó con furia y abrazó al animal por el cuello. Nim se fue corriendo a despertar a la madre arena. ¿Sabes lo que significa esto?, dijo Emma. Estaba temblando, con los ojos abiertos como platos. Estoy convencido de que yo tenía el mismo aspecto. Es lo que pasa cuando sobrevives a una bomba. Estoy bastante seguro de que no ha sido Miss Peregrine quien ha mandado ese loro, dije. Obviamente, y Caul sabe dónde estamos. Si no lo sabía antes, ahora sí. Los pájaros mensajeros están entrenados para encontrar a la gente incluso si el remitente no conoce su dirección exacta. Sin duda quiere decir que ha atrapado a Addison, dije con pesar ante la idea. Sí, pero también quiere decir otra cosa. Caul nos teme, no se habría molestado en intentar matarnos si no fuera así. Puede ser, respondí, está claro. Y, Jacob, si nos tiene miedo. Me miró con los ojos entornados. Significa que hay algo que temer. No está asustado, dijo Bentham levantando la cabeza de entre los pliegues del cuello de Pete. Debería estarlo, pero no lo está. No pretendía matarte con ese loro, sino dejarte incapacitado. Parece ser que mi hermano quiere atrapar al joven Jacob con vida. ¿A mí? ¿Para qué?
Solo se me ocurre una razón. Le han llegado noticias de tu actuación con el espíritu hueco y se ha convencido de que eres bastante especial. ¿Cómo que especial? Tengo el presentimiento de que cree que podrías ser la última llave para entrar en la biblioteca de las almas. Alguien capaz de ver y manipular los frascos de las almas. Como dijo la Madre Arena, murmuró Emma. Eso es una locura, discutí. ¿Es posible que sea cierto? Lo único que importa es que él lo cree, dijo Bentham. Pero eso no cambia nada. Llevaréis el rescate a cabo como ha sido planeado, y después os esconderemos a vosotros, a vuestros amigos y a las imbrines lo más lejos posible de mi hermano y de sus desquiciados planes. Pero debemos darnos prisa. La infantería de Jack seguirá el rastro del loro hasta esta casa. Pronto vendrán a por vosotros, y debéis haberos marchado para entonces. Consultó su reloj de bolsillo. Y, por cierto, ya son casi las 6. Estábamos a punto de irnos cuando entraron la Madre Arena y Reinaldo a toda prisa. La Madre Arena quiere entregaros una cosa, dijo él mientras la curandera extendía un pequeño objeto envuelto en tela. Bentham les dijo que no teníamos tiempo para obsequios, pero Reinaldo insistió. Por si acaso tuvierais algún problema, dijo mientras colocaba el objeto en la mano de Emma. Ábrelo. Emma retiró la vasta tela. A primera vista, lo que había dentro parecía ser un trozo de tiza, hasta que lo hizo girar sobre la palma de su mano. Tenía 2 nudillos y una uñita pintada. Era un dedo meñique. No tendríais que haberos molestado, dije. Reinaldo se dio cuenta de que no entendíamos nada. Es el dedo de la madre, explicó. Machacadlo y empleadlo como mejor consideréis. Emma abrió mucho los ojos y su mano descendió un poco, como si el dedo hubiera triplicado su peso de pronto. No puedo aceptarlo, dijo. Es demasiado. La Madre Arena le acercó la mano buena, que era más pequeña que antes, y un vendaje cubría el lugar donde había estado su meñique, y cerró la de Emma alrededor del obsequio. Después farfulló algo que interpretó Reinaldo. Vosotros 2 podríais ser nuestra última esperanza. Os daría mi brazo entero si pudiera prescindir de él. No sé qué decir, respondí. Gracias. Usadlo con moderación, nos aconsejó Reinaldo. Un poco sirve de mucho. Ah, también necesitaréis esto. Se sacó 2 mascarillas del bolsillo trasero y las hizo oscilar. De lo contrario, os echaréis a dormir junto con vuestros enemigos. Volví a darle las gracias y acepté las mascarillas. La Madre Arena nos hizo una pequeña reverencia y barrió el suelo con su enorme falda. Y ahora sí que tenemos que irnos, dijo Bentham, tras lo que dejamos a P.T. en compañía de los sanadores y de los 2 osesnos, que habían venido a acurrucarse junto al torvo mayor y herido. Subimos las escaleras hacia el pasillo de los bucles. Cuando salimos al rellano sentí un vértigo momentáneo, un mareo repentino frente al abismo de ser consciente de dónde me encontraba, 87 mundos tras 87 puertas que se extendían ante nosotros, todas aquellas infinidades conectadas a este lugar como los nervios al tronco cerebral. Estábamos a punto de atravesar una de ellas para quizá no regresar. Pude sentir al viejo y al nuevo Jacob luchando. Terror y euforia me llegaban en oleadas sucesivas. Bentham no dejaba de hablar mientras caminaba deprisa con su bastón. Nos decía qué puerta usar, y dónde encontrar la puerta dentro de otra puerta que nos haría cruzar hasta el bucle de Caul, y cómo salir de allí para llegar al pambucliticón que había en el fuerte de Caul. Era todo muy complicado, pero Bentham nos prometió que la ruta era corta y estaba marcada con señales. Para asegurarse de que no nos perdiéramos, iba a enviar a su ayudante con nosotros para que nos sirviera de guía. Este vino de atender los mandos de la máquina y se quedó esperando sombría y silenciosamente mientras nos despedíamos. Bentham estrechó nuestras manos. Adiós, buena suerte y gracias, dijo. No nos las dé todavía, replicó Emma. El ayudante abrió una de las puertas y aguardó junto a ella.
Traed a mi hermana de vuelta, nos encomendó. Y cuando encontréis a los que la tienen, alzó su mano enguantada y cerró el puño, tensando el cuero con un crujido, no tengáis piedad. No la tendremos, dije, y crucé el umbral.